I tot seguit anem a la secció de realitats, de realitats del nostre estimadíssim Sandro Rey, que avui, atenció, atentes, perquè aquesta secció d'avui ve forta. Adelante, Sandro, cuando quieras. A ver qué nos dices. Buenos y saludos a todos y sobre todo a mi querido Joan Bosch. ¿Cómo estás, Joan? ¿Todo Bien, bien? bien, sí, ¿Cómo ha sí. ido la ¿Y semana? tú? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo aquí te traigo la actualidad televisiva que da terror. Es increíble lo que hay en televisión, sobre todo en Mediaset, en Telecinco. Yo ya te dije Ujú. anteriormente en otros programas de radio anteriormente, Sí, que Julián Muñoz, por circunstancia, le quedaba poquito para fallecer. Pero así bueno, fue. tampoco hay que ser vidente para saberlo, ¿no? En este caso, pero bueno, yo ya te lo dije, te lo avisé con tiempo, que Telecinco es vergonzoso que hayan tirado de un señor que está fallecido, que está muerto, porque lo fuerte no es que culpe a Isabel Pantoja de que se llevó absolutamente todo su patrimonio, eso no es lo fuerte. No, O no. sea, lo fuerte es lo que dicen mis cartas, querido Joan. Ay, 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 ay. Agarraros todos a la silla, Atención. porque yo estoy mezclando las cartas, ya tengo algunas en la mesa y estoy mezclando otras. Y Julián Muñoz decía que se había llevado, que Isabel Pantoja se había llevado 40 millones de euros, no, perdón, 40 millones de las pesetas antiguas Sí, sí. de él, que tenía invertida, que tenía guardada, que tenía de sus ahorros. Tenía un patrimonio de 22 caballos, que cada caballo valía 200.000 euros. Tenía propiedades, tenía coches, tenía vehículos, tenía relojes de lujo, tenía muchos lujos, muchísimos lujos. Y dice que quien realmente le arruinó la vida económicamente fue Isabel Pantoja. Y digo una cosa, ¿de dónde salió todo ese patrimonio que tenía Exacto. este hombre si solo era el alcalde de Marbella? Pero lo fuerte es que aquí hay mucho dinero, muchísimo dinero en una caja fuerte. Madre Dicen las mía. cartas, cuidado. Aquí hay mucho dinero que este hombre ha dejado en una caja fuerte. ¿Y sabéis quién sabe? ¿Sabéis quién Ay, sabe ¿quién? dónde está ese dinero? ¿Quién, Mis Sandro? cartas lo anuncian y lo dicen con claridad. ¿Sabéis quién? Joan, preparado. Ay, Maite Saldívar. toma. Sabe dónde está ese dinero guardado. Maite Saldívar. Aquí lo dicen las cartas. Había muchas bolsas de dinero que entraban en esa casa. Había mucho dinero que entraba en esa casa cada semana y cada mes. Y esto realmente, ¿quién lo sabe? ¿Dónde está este dinero guardado? En una caja fuerte en España, no en paraísos Ay, fiscales madre como se mía. piensa la gente que está este dinero. No, está en una caja fuerte y lo Se sabe está y aquí. sabe dónde está ese dinero Maite Saldívar. Esta es una de las cosas fuertes que me dice la carta, que con el tiempo se sabrá. Y si seguimos con la actualidad, A ver, yo de ¿qué verdad que estoy tenemos? alucinando No, mucho no, porque no me ya extraña. desde pequeñito, el hijo de Bárbara Rey, desde pequeñito, pues como que ya se dedicaba por obligación pues a hacer el chantaje con estas fotos que han salido ahora al mercado, Sí, sí. estas fotos de don Juan Carlos el emérito, con Bárbara Rey de forma muy cariñosa, muy amistosa y muy íntima, ¿no? Entonces esto ha salido en una revista que ahora las demandas que va a tener esta revista van a ser enormes, va a Grandes, ser sí, sí. grande, incluso el hijo tendrá demandas. Entonces yo aquí de verdad que me parece muy fuerte, ya no solo que hayan salido estas fotos, no, no, lo fuerte es que de pequeño las tenía que hacer, tenía la obligación de hacerlas. Además, escuchadme una cosa, atentos, sobre A todo ver, querido Joan, muy atento. atento. En tu otro programa de radio maravilloso que Sí, tienes, sí, sí. yo te dije que saldría un escándalo muy pronto, Me mediático, acuerdo. de los reyes, de don Juan Carlos, que saldría un escándalo mediático muy fuerte. Y así ha sido. Así ha Han sido. salido esas fotos que Es estaban ahí cierto. guardadas durante muchísimo tiempo, que incluso esas fotos eran un chantaje y para que no salieran a la luz se pagaron 600 millones
de las pesetas antiguas. Cuidado. Un pastón. Y al final estas fotos han salido. Y mis cartas dicen mis cartas, que lo más gordo está por salir y lo más fuerte está por venir. Pero Vaya. ahora Telecinco tiene unas demandas enormes. O sea, Telecinco no gana para demandas. Las audiencias también tenéis que pensar del Gran Hermano, cada vez las audiencias son más flojitas. O sea, los programas que están haciendo son cada vez como que están mareando la perdiz para tener audiencia, porque esas sesiones que hicieron el otro día de expulsar absolutamente a todo el mundo y después meter en la casa a todo el mundo, pues como Un que chanchullo. son cosas ridículas. O sea, no hay una producción. En Gran Hermano no hay una producción totalmente grande, profesional. Incluso ha rechazado una oferta importante, ha rechazado Mercedes Milá. Mercedes Milá le han ofrecido presentar el Gran Hermano y ha rechazado una oferta importante. O sea, que lo cual quiere decir que esto es lo que te traigo para esta semana tan Que no es maravillosa, poco. a la mejor radio de toda Cataluña, Radio Arenys, y sobre todo a la Caixa Tonta. Así que os mando muchas bendiciones, querido Joan, y no sé qué te parece todo esto que está pasando, pero mis cartas tampoco se equivocan. Así que muchas bendiciones y muchos besos. Gracias, Sandro Rey. Como siempre nos has dejado de pasta de moniato, como decimos aquí. A ver cómo evoluciona la cosa. Estaremos muy atentos a tus vaticinios, a tus cartas, que como siempre nunca fallan. Nunca fallan. O sea que gracias, Sandro Rey. Como siempre, un placer tenerte en nuestro programa. Y nada, vamos a seguir la pista a todo esto que nos estás explicando semana tras semana. Un abrazo. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.